Reyes capítulo 6 versículos 25 al 30. Vamos a leerlo de manera alternada. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 25. Dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Todos. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Pueden tomar asiento. Y acá hay una historia espeluznante, una historia en donde se ha sitiado Samaria y ellos están pasando una gran hambre. Y dice tanto que el valor de lo más insignificante y aún de lo que no estaríamos dispuestos a comerlo se estaba vendiendo, y se estaba vendiendo por una gran cantidad de dinero. Y viene una mujer y le dice al rey: salva, oh rey de Israel. Y yo no sé si el rey lo estaba diciendo de manera sarcástica, porque cuando estamos pasando momentos difíciles, en ocasiones debemos de alegrarnos un poquito con lo que decimos, o se estaba él quejando contra Dios de una manera quizás irracional, este rey. Pero le contesta y le dice: si Dios no te va a salvar, ¿cómo yo te puedo salvar? ¿Quieres que te ayude de toda la comida que tengo en mi granero o allá en el lagar? No tenía nada. Y entonces esta mujer le dice al rey: esto es lo que pasó. Versículo 29: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Wow, qué tan duro puede estar el corazón de una persona para hacer esto. ¿Cómo habrá esta mujer tomado esta decisión? Si tenía 7 hijos, ¿qué habría dicho? Este o esta es la que ayer se portó bien mal, a ella nos la comemos. No, a ese no, porque ese está bien flaquito, mejor a esta sí o a esta sí. ¿Cómo le habrán hecho? Pero dice la Biblia que estaba ella confesando el crimen que habían hecho. Y dice que al siguiente día yo le dije ahí a esta otra mujer, y le dice: ok, ahora vamos a comernos el tuyo. ¿Y qué cree, rey? Esta mujer insolente me ha mentido y no se atreve ahora a cocinar a su hijo. Toda la noche me la pasé pensando cómo iba a saber su hijo si no lo íbamos a comer al pastor, al carbón, asado, frito. Me la pasé y ahora nos sale esta mujer mentirosa y se ha ido, no la encuentro. Rey, búsquela y mátela, porque eso es lo que merece esta mujer. Ese no era el crimen peor. El crimen grave aquí era que se habían comido a su primer hijo. Lamentaciones capítulo 4 versículo 10 nos habla de una historia muy parecida en un solo versículo. Lamentaciones capítulo 4, en el versículo 10,
capítulo 4, en el versículo 10 dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y aquí la pregunta es: ¿a qué es lo que nos lleva cuando no tenemos nosotros que comer? ¿Qué te puede llevar a hacer el hambre? ¿Qué es lo que nos causa a nosotros cuando tenemos mucha hambre? ¿Qué haces? Hermana, golpeas a tu marido. Hermano, robas, asaltas, matas. ¿Qué es lo que la gente hace hoy en día para comer? Hemos escuchado de asaltos. ¿Y cuánto le robó? No, pues 300 pesos y lo mató. ¿Y para qué? Es que tenía hambre esa persona y por eso lo hizo. ¿Hasta dónde el hombre llega por cuestión de que no se ha alimentado, de que no ha comido en muchos días? Aquí en esta historia de Segundo de Reyes, estas mujeres no habían comido, estaban hambrientas y estaban dispuestas a sacrificar aún a sus propios hijos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer o a sacrificar? ¿Qué es lo que la gente hace cuando tiene hambre? Y encontré algunas cosas en la Biblia que la gente hace cuando tiene hambre. Génesis capítulo 25, en el versículo 29. Vean lo que dice ahí Génesis 25. En el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así dice aquí la Biblia: menospreció Esaú la primogenitura, que es algo que podemos nosotros hacer cuando tenemos hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, podemos llegar a despreciar a Dios. Podemos llegar a menospreciar lo que Dios me da. Dios le había dado aquí a Esaú su primogenitura. Él tenía esta gran responsabilidad y privilegio y bendición de ser el hijo mayor, el primogénito, el que se encargaba de guiar espiritualmente a sus hermanos. Y él dijo: yo me voy a morir, ¿para qué necesito esta primogenitura? Es más, no me agrada esto que Dios me ha dado de este privilegio. Y hermano, hermana, tenemos un privilegio de ser hijos de Dios. Tenemos un privilegio de caminar con Dios, de tener su palabra, de venir a la iglesia, de ser cristianos. No menosprecies lo que Dios te ha dado. Aquí está Esaú y dice: esto ¿para qué me sirve? Y por hambre vende su primogenitura, porque tenía hambre. ¿Qué hacemos cuando tenemos hambre? Menospreciamos a Dios. Le decimos al Señor: Señor, tengo hambre y te menosprecio, te desprecio lo que tú me das, lo que yo tengo de parte tuya. ¿Qué has menospreciado o despreciado de parte de Dios? Dice que aquí Esaú, él dijo: yo pues voy a morir, y ahorita que estoy viviendo, esto se ve más delicioso de lo que Dios me da. Yo creo que como cristianos
Podemos ver al mundo y decir, el mundo hace estas cosas cuando tiene hambre. Pero nosotros, cuando no hemos comido de su palabra, Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal manera que necesitamos constantemente alimentarnos con su palabra. Pero cuando no nos alimentamos con su palabra, estamos despreciándolo. Estamos diciéndole, tu palabra no me interesa. Estamos menospreciando lo que Dios me da, el ser hijos de Dios, el privilegio que yo tengo porque soy hijo de Dios. La gente allá afuera puede hacer muchas cosas, pero ¿qué yo estoy dispuesto a hacer? Porque tengo hambre y no he ido a su palabra. Número 2, vean Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis capítulo 12 en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué más hacemos aparte de despreciar lo que Dios me da? Segunda cosa que hacemos, tendemos a descender al mundo. Cuando no hemos comido, cuando no nos hemos alimentado, cuando no estamos caminando con el Señor, tendemos a dejar las cosas de Dios, tendemos a olvidarnos de la iglesia, comenzamos a desanimarnos y encontrar razones por las que puedo yo dejar la iglesia. Y el diablo viene y me mete ideas y dice, mira, aquella persona te miró mal. Mira, ya no te tocaron de las sillas azules, ahora te tocaron de las cafés. Te han menospreciado, no te tomaron en cuenta para que participes en las cunas, en la cocina, no te han tomado en cuenta para que pases como mujer o para lavar los baños o limpiar el piso. Y el diablo viene y tú ya estás pensando en irte, pero el diablo viene y te empieza a meter más ideas. Y entonces ya no te estás sentando aquí al frente, te empiezas a sentar allá atrás. Ya no estás viniendo a ganar almas, dejas de venir un sábado sí y un sábado no. Dejamos de asistir y cuando menos nos damos cuenta, como dice aquí Génesis 12:10, porque había hambre en la tierra, Abraham desciende a Egipto. Y Egipto es una imagen del mundo. Ve lo que dice Ruth capítulo 1, versículo 1. Ruth capítulo 1 en el versículo 1 y versículo 2. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá. Me gusta cómo comienza acá. Y un varón. ¿A cuánto les gustaría que le digan? Y un varón, ese hombre de Dios, ese hombre que cree en Dios, ese hombre fiel a Dios. Un varón de la tierra de Belén de Judá fue a morar. Ya no se quedó allí en Belén, sino ahora descendió a morar a los campos de Moab, él y su esposa y 2 hijos suyos. Versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén y de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Por qué? Porque dejaron Belén cuando había hambre. ¿Cuántos más de Belén dejaron Belén? Yo me imagino que no muchos, pero Elimelech sí. Todos los demás se quedaron y dijeron, nosotros vamos a soportar, nosotros vamos a echarle ganas, nosotros nos vamos a quedar aquí. Y él dijo, no, yo tengo mucha hambre. Y decidió dejar Belén, que es casa de pan, y se fue a los campos de Moab, y allá muere él y sus 2 hijos. ¿Qué pasa cuando hay hambre? Cuando dejamos su palabra, tendemos a irnos
a los campos de Moab. Tendemos a irnos a Egipto y decimos, no, va a estar bien, vamos a estar aquí unos días, no nos va a pasar nada. Ya cuando se restablezcan las cosas y la economía vuelva a subir, ya voy a después comenzar a ir a la iglesia, voy a comenzar y voy a llevar a mis hijos otra vez a la iglesia y voy a ir otra vez y me voy a meter a esas cosas, pero mientras voy a estar aquí en los campos de Moab y todo va a estar bien. Pero no todo fue bueno para Elimelech y su familia. ¿Qué más pasa cuando hay hambre? Vean lo que dice Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16 en el versículo 1. Éxodo 16, 1. Dice la Biblia: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 7 dice ahí: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras ¿qué? Murmuraciones contra Jehová. Cuando hay hambre y cuando no vamos a su palabra, dice acá que ellos empezaron a tener hambre y comenzaron a murmurar y a quejarse contra Dios. ¿Qué pasa entonces cuando hay hambre? La gente tiende a quejarse. Lo primero que comienza a hacer la gente, empieza a quejarse. Ay, que no tengo esto y el vecino sí. Ay, que no tengo yo trabajo y que yo no tengo carne y no como esto. Y la gente se comienza a quejar. Y aquí se comenzaron a quejar contra Moisés y contra Aarón, pero finalmente su queja era contra Dios. Y sabes lo que a Dios menos le gusta: cuando Él ve a un pueblo mal agradecido, cuando Él ve a un pueblo que siempre se la pasa quejando, en vez de decirle al Señor: Señor, gracias, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tus bendiciones, gracias por este pedacito de carne que me tocó, por este frijolito, por esta tortillita, por este chilito. No importa, hay lugares donde no comen chile. Por este platanito, por lo menos que Dios te dé, dale gracias a Dios siempre. Porque cuando no le das gracias a Dios, yo creo que Dios dice: no le voy a dar más. Pero cuando estamos agradecidos, yo creo que Dios dice: ahí te va más, te voy a bendecir más. Porque Dios se agrada de la gente agradecida. Pero somos tan mal agradecidos. Ay, hoy me tocó Maruchan. Hermanos, la Maruchan es buena, no es saludable, pero es buena, amén. Y especialmente más deliciosa cuando la Maruchan de camarón, encuentras el camarón. Es como un premio. Dices: wow, lo encontré porque andaba perdido y lo he encontrado. Como el hijo pródigo, dale gracias a Dios por la Maruchan, por los frijoles, por la salsita. Estamos, a comparación de otros lugares, mucho mejor. ¿Cuántos otros lugares están saliendo de miles de personas, yendo de países de Siria, de Pakistán, de tantos lugares en donde están saliendo, dispuestos a cruzar el Mediterráneo para llegar a Italia, desde Libia, desde Nigeria, desde esos países, aún personas de Nigeria cruzando nuestro propio país para llegar a Estados Unidos, en donde no tienen nada, hay guerra, hay muerte, hay destrucción, hay pestilencia, hay hambre. Y nosotros que lo tenemos, somos tan bendecidos. Hay que darle gracias a Dios.
No te quejes contra Dios, no murmures contra Dios, no hables mal de Dios, porque Dios es el creador. Él hizo el cielo y la tierra y te ha dado salvación. Cuando todo vaya mal, dile al Señor: Señor, gracias por todo, gracias aún por esta hambre. Número 4, Job capítulo 18 en el versículo 12. ¿Qué más nos provoca esta hambre? Job 18 en el versículo 2. Job capítulo 18 versículo 12, dice: serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Cuando hay hambre, hay desfallecimiento. Cuando hay hambre, nos faltan las fuerzas. Cuando hay hambre, estamos más débiles. Amén. Y eso es lo que provoca el hambre. Hambre y falta de comer y falta de alimentos provoca que estemos débiles. Y es por eso que debemos de ir a su palabra. Y es por eso que debemos de leer la Biblia todos los días. Porque si no, espiritualmente hablando, vamos a estar débiles. Y dice la Biblia que cuando estamos débiles y viene la tentación, ¿qué va a hacer el diablo? El diablo va a venir y va a hacerme caer. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesús, que Él ruega por nosotros. Como le dijo a Pedro: Pedro, yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Sigue adelante, Pedro. Y de la misma manera que el Señor Jesús le dice a Pedro: voy a estar contigo, Dios está con nosotros, pero debemos nosotros de alimentarnos de la palabra de Dios, porque si no, ¿qué va a pasar? Como estas mujeres que cocinaron a ese primer hijo, podemos hacer cosas que ni nos hubiéramos imaginado hacer por causa del hambre. Tendemos a desfallecer, a ser débiles en la fe. ¿Por qué? Porque no nos estamos alimentando. Dice la Biblia: somos como niños llevados por el viento de un lado a otro. Y viene una doctrina, y porque no estoy fuerte en la fe, y porque soy un niño espiritualmente, no me he fortalecido. Dice Pablo: no les di vianda ni comida de carne, no les di semita, que es lo mero bueno, vitamina C de semita, amén. Les di nada más leche porque eran unos débiles. Pero eso es inmadurez, y la inmadurez me lleva a tomar malas decisiones. La inmadurez me lleva a joven en tu vida espiritual a tomar malas decisiones. La inmadurez, la debilidad, la flaqueza espiritual me va a llevar a desfallecer, me va a llevar a debilitarme, me va a llevar que cuando el diablo me quite y me jale el tapete, me voy a caer y no me voy a poder levantar. Me va a llevar a que viene una doctrina y la voy a aceptar, una doctrina falsa, y voy a andar buscando porque digo: es que su palabra no me satisface. Empiezas a buscar y vas a encontrar tantas cosas ahí en internet. Lo que estás buscando lo vas a encontrar. Si quieres irte al Islam, lo vas a encontrar. Si te quieres ir con la luz del mundo, lo vas a encontrar. Si te quieres ir a ver qué enseñan los mormones o los testigos de Jehová, lo vas a encontrar. Si te quieres ir a ser rico rápido, vas a ir a Cash Luna y lo vas a encontrar. Amén. ¿Qué va a pasar? Va a suceder de que vas a desfallecer, débil en la fe. Por eso tienes que leer la palabra de Dios. Aliméntate de su palabra. Proverbios capítulo 6 versículo 30. Proverbios 6, 30. ¿Qué hacemos cuando hay hambre? Proverbios 6:30 dice: no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. ¿Qué hacemos cuando hay hambre? Tendemos a robar. Tendemos a robar. Dice la Biblia: el que hurta roba para saciar su apetito porque tiene hambre.
Lo triste de esto es que allá afuera lo toman como excusa y dicen: ¿por qué él tiene y yo no tengo? ¿Y por qué él sí tiene y yo no tengo? Y ha sido más bendecido él que yo, entonces yo tengo el derecho de robar. Y entonces le robo y le quito y me sacio. Y bueno, fuera que simplemente fuera para saciar su hambre. Pero gente hoy en día ya no se sacia con un bocado de pan, quieren más y más y más. Y la avaricia lleva al hombre a que ya tienen sus 20,000, 50,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000 y quieren más. Y van a estar dispuestos a robar más y meterse más en problemas y hasta la muerte. Pero sabes, hermano, cuando nosotros tenemos hambre y no nos hemos alimentado de la palabra de Dios, tendemos de la misma manera a tomar de otro lado cuando Dios no me satisface. Vamos y tomamos, vamos y tomamos de lo que no deberíamos de tomar. Está aquí su palabra y Él me llena con su palabra, pero quizás el orgullo reemplaza lo que Dios me quiere dar. Quizás la avaricia reemplaza lo que Dios me quiere dar en su palabra. Quizás encuentro aún afección a las drogas, al alcohol, al cigarro, porque lo estoy reemplazando y robándolo y tomándolo de lo que la palabra de Dios me puede llenar. No vayas y robes y tomes y busques. Vea la palabra de Dios, que Dios lo tiene todo para nosotros. No tenemos que ir allá afuera, no tenemos que buscar satisfacción allá afuera, no tenemos que ir y buscarle. Dios ya me lo da aquí y Dios me lo da todo. No robes y busques en otro lugar. Isaías capítulo 8 versículo 21. Isaías 8:21. No solamente el hambre me provoca y me lleva a robar y a tomar, pero Isaías capítulo 8 versículo 21 dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿Qué más hace la gente cuando tiene hambre? No solamente desprecia y es malagradecida con Dios, pero aún llegan a maldecir a Dios. Se enojan, dice acá, y maldicen a su rey y a Dios. Hermano, la gente hace muchas cosas locas cuando tiene hambre. Pero cuando el cristiano no se llena de su palabra, también puede tender a hacer cosas locas y pueden darle la espalda totalmente a Dios. Cuando no se llenan de su palabra, pueden llegar a maldecir a Dios. Dice la Biblia que Pedro andaba ahí en la noche en esa fogata y lo identificaron como uno de los discípulos, y empezó a él a maldecir y a hablar cosas, palabras quizás aún hasta disparates, maldiciones, diciendo: no, yo no soy de esos. Y como allá en Tepito o allá en la fonda, ¿verdad? Diciendo unas palabras pero bien feas, bien grandotas, demostrando y diciendo: yo no soy de esos. Cuando nos alejamos de Dios, hasta podemos llegar a maldecir a Dios. Cuando nos alejamos de su palabra, hasta hay quienes niegan la fe, maldiciendo a Dios, negando a su Salvador, dándole la espalda a aquel que lo dio todo por ti. No permanezcas en esta hambre espiritual. Sigue adelante leyendo su palabra. Lamentaciones capítulo 4, y este es mi último punto. ¿Qué pasa cuando hay hambre y no me alimento en su palabra? Ya lo leímos, Lamentaciones capítulo 4 versículo 10. Las manos de mujeres, ¿qué dice ahí? Piadosas. Y nos está hablando de una época en donde
había en estas mujeres piedad. ¿Y qué es piedad? Piedad es alguien que no solamente es buena esa persona, pero es buena en el sentido espiritual de querer agradar a Dios. Una persona piadosa es una persona que busca a Dios con sinceridad. Y estas mujeres, dice la palabra de Dios, eran mujeres piadosas. De tal manera que hermano, hermana, si tú eres alguien piadoso, alguien que está buscando a Dios, alguien que está buscando y que ha buscado a Dios con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, eso no garantiza que de aquí a 5 años tu familia va a ir bien todo. Porque si dejas su palabra, esa piedad va a quedar allá atrás. Si dejas su palabra, ya no serás ya más una mujer piadosa, un varón piadoso. Ahora serás un asesino. Y un asesino o asesina es muy diferente a alguien piadosa. Estas mujeres eran piadosas. Eran mujeres, no solamente mujeres buenas, dice acá, mujeres piadosas buscando a Dios. Y gracias a Dios que hoy estás buscando a Dios. Pero estas mujeres ya no eran más piadosas, se convirtieron en asesinas. Dice ahí, las manos de mujeres piadosas ahora estaban cosiendo a sus hijos, a sus propios hijos. Y sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento. De tal manera que cuando nos dejamos de alimentar de su palabra, número 7, aún podemos llegar a perder hasta nuestros propios hijos. Podemos llegar a perder a nuestra propia familia. Y espero que no los llegues a perder comiéndotelos como aquí dice la Biblia, amén. Pero los llegamos a perder en el altar del sacrificio, del mundo, del pecado, de alejarnos de Dios. Y ahora nos encontramos con una realidad en donde nuestros hijos, quizás no los cocimos, pero ahora el diablo los tiene bien agarrados. Ahora la familia se ha destruido. Ahora el esposo no le habla a la esposa ni al esposo. ¿Por qué? Porque dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Hermanos, si sientes un poquito de hambre, no vayas y busques por otro lado. Regresa a la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, lo leímos aquí arriba. Salmos capítulo 1 en el versículo 1 y 2. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Pastor, es que ya le perdí amor. Ya no tengo hambre. Antes, cuando fui salvo, leía la Biblia, me eché toda la Biblia en 6 meses. Pero ahora ya no. ¿Sabes? El diablo está. ¿Sabes? ¿Cuántos han comido algo que no te hizo bien y después ya no te da hambre? Dice, y pasan 2, 3 días, comiste algo allá en la calle, te hizo daño y se te fue el hambre. ¿Sí les ha pasado? Bueno, el diablo viene y te mete ahí una bacteria espiritual. Y después dices, no, ya no tengo hambre. Pero si antes te gustaban las semitas y ahora ya no, ¿qué pasó? Si antes te gustaban los tacos, ¿qué pasó? No, ya no tengo hambre. Es que viene el diablo y te pone ahí una bacteria. Y dice, no, ya, ¿para qué? Sí, antes leías la Biblia, orabas, caminabas con Dios, pero ahora no te preocupes, vas a estar bien. Y no es cierto. No es cierto. No vas a estar bien. Y cuando tengas hambre, ya no vas a regresar a la palabra, vas a buscar y hacer otras cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vuélvete a gozar en la palabra de Dios.
lee la Biblia otra vez, regresa. No te la pases 10 días sin hambre, no te la pases 20 días ahí con hambre, un mes, 2 meses. Va a llegar a esa hambre, te va a dar fuerte y vas a hacer una de estas cosas de las que hemos hablado. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos alimenta, porque tu palabra nos ayuda y nos mantiene a nosotros fortalecidos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no pasar días de hambre sin leer tu palabra, sin acercarnos a ti, sin buscar tu voluntad. Perdónanos, Señor, cuando eso pasa, y ayúdanos, Señor, a siempre seguir continuando alimentándonos de tu palabra. ¿Quién pensaría que por hambre estas mujeres estuvieran dispuestas aún a destruir a sus propios hijos? ¿Y cuántos de nosotros por hambre, por no caminar y no acercarnos a tu palabra, podemos y estamos en riesgo de destruir a nuestra propia familia? Ayúdanos, Señor. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado y ya llevo 2, 3 días con hambre, quizás una semana con hambre, quizás un mes con hambre? ¿Qué es lo que vas a llegar a hacer con esa hambre? La gente hace muchas cosas cuando le da hambre, pero ¿cuántos dirían: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano? Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. ¿Alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí adelante? Dobla su rodilla, hable con Dios, dígale al Señor: Señor, que mi delicia esté en tu palabra. No quiero pasar un día más de hambre. No quiero hacer algo que no esté bien cuando pasamos hambre. No deje un día sin alimentarse de la palabra de Dios. No deje un día sin alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cuántos más dicen: pastor, Dios me ha hablado? Venga aquí adelante, doble su rodilla, hable con el Señor. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo nunca he sido salvo, yo no soy salva, yo no conozco de Cristo, yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llegara a morir. Pero en esta noche me gustaría aceptar a Cristo. Esta noche me gustaría pedirle a Cristo salvación, vida eterna, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, pero me gustaría ser salvo? Yo no sé a dónde voy a ir si yo llegara a morir, pero me gustaría ser salvo. Me gustaría pedirle a Cristo salvación. Dice la Biblia que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Él es el pan. Él es el pan de vida. Si tienes hambre, Él es el pan de vida. Y Él puede saciar nuestra hambre espiritual. Y Él nos puede llenar y nos da de su salvación. Pero cuando hay hambre, no te vayas al mundo. Cuando hay hambre, no menosprecies a Dios. Cuando hay hambre, no destruyas a tu familia. Cuando hay hambre, no te alejes y bajes de Jerusalén a los campos de Moab, o de Belén a los campos de Moab. Cuando hay hambre, sube a Dios, busca a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alimenta, y te pedimos, Señor, que no pasemos días sin alimentarnos, sin ir a tu palabra, sin dejar de ver las maravillas que tú haces y has hecho. Y Señor, que tu palabra sea una delicia a nosotros.